Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia hoy han frustrado un intento de las Fuerzas Armadas ucranianas de apoderarse de una plataforma de perforación llamada Crimea 2 en el Mar Negro. El ejército ruso no permitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania se apoderaran de la plataforma de perforación autoelevable Crimea 2 esta noche. Para apoderarse de la plataforma, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania envió una fuerza de asalto anfibio de 14 barcos estadounidenses Willard Sea Force con militares de las fuerzas de operaciones especiales de la Armada ucraniana. En la batalla, el ejército ruso y las fuerzas de la flota del Mar Negro que custodiaban y defendían la torre hundieron 8 barcos de guerra y eliminaron hasta 80 ucranianos de las fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fijaos cómo califica aquí el Ministerio de Defensa ruso. Dijo que la operación mediática, porque pretendía serlo, como casi todas, de Kiev estaba ahogada en sangre. Dice, el departamento dijo que esta operación se ahogó en sangre y se cobró la vida de muchas docenas de militares ucranianos. Lo de ahogamiento en sangre, evidentemente, al ser en el mar, es bastante apropiado en este sentido. Fijaos lo que dice la siguiente noticia. 10 barcos de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron hundidos durante un intento de atacar la plataforma de combustible rusa cerca de Crimea. Y la siguiente dice que 6 barcos de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se retiraron, que lograron retirarse, se retiraron sin intentar recoger a sus heridos de Crimea. 6 barcos de las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron sin hacer intentos de recoger a los soldados ucranianos heridos que permanecían en el agua. El departamento militar ruso subrayó que la operación mediática del régimen de Kiev se ahogó en sangre. Los militantes de Zelensky perdieron a decenas de soldados y aquí no se rescata a nadie, Alberto. Tremendo. Pues sí, es siniestro. Y no es siniestro por la respuesta de Rusia, que obviamente tiene que defender sus activos, ya sea una plataforma o ya sea su propio territorio. Es siniestro porque por todas partes rezuma la presencia de Estados Unidos en ese ataque. Las lanchas, seguramente también la idea, seguramente también la forma de ejecutar la idea, pero a la hora de morir, seguramente también chicos que, al igual que muchos de los que han caído ya en Kursk, luego nos trae Miguel el dato que es escalofriante, no sabían, o por lo menos se enteraron a última hora de que iban a una muerte segura. Y como obviamente la lealtad no es algo que brille por su presencia en las tácticas del ejército ucraniano, caen al agua heridos, obviamente, repelidos por el ejército ruso, y ahí los dejamos y nos marchamos antes de que nos den a nosotros. Pues sí, amigos. Otro nuevo intento de operación mediática que se salda con decenas de muertos ucranianos. ¿Qué es lo que pretenden? En Kursk, claramente, la central nuclear. Bueno, aquí ahora iban, llegado el caso, a capturar una plataforma. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a incendiarla? ¿Vas a esperar a que vengan a por ti? ¿Qué es? ¿Para que en el telediario de la primera aparezcas tú ahí como si hubieras logrado algo? Recordad lo que pasaba en Kursk. En Kursk estaban ya prácticamente atrincherados cuando la idea consistía en que un soldado ucraniano de los que estaban en Kursk avanzaba a todo correr con la moto, se sacaba una foto delante de un cartel de una localidad un poquito más hacia el interior de donde se encontraban las tropas ucranianas y volvía a todo correr para hacer creer en el telediario de la primera que Ucrania había avanzado con determinación en el territorio ruso. Ya estamos viendo en qué ha quedado los avances en el territorio ruso, pero no contentos con eso, ahora a por una plataforma petrolífera, y como de las 14 lanchas nos han hundido 8, todas ellas estadounidenses, lógicamente, pues nada, nuestros compañeros ahí se quedan y nosotros, obviamente, a huir antes de que nos disparen. En fin, amigos magos, esas son las maravillosas tácticas que la OTAN obliga a llevar a cabo a Ucrania. Con, obviamente, el concierto de Zelensky, de Sirsky y de toda esa plana mayor
que está cobrando dinero continuamente mediante corrupción de vender a su propio país y dejar morir de esa manera a sus ciudadanos. En fin, tremendo, Miguel, tremendo. Hay una parte muy importante, Alberto. Los 14 barcos son estadounidenses. A Sí, mí me sí, parece muy relevante, ¿eh? lo es. Porque estamos hablando de un poco las armas de largo alcance, etcétera, pero fijaos que están utilizando barcos estadounidenses. Sí, porque además el Mar Negro ya no es un escenario principal de batalla para Ucrania. No lo es. O sea, eso está ya liquidado. Incluso Rusia, que también ha perdido barcos con ataques ucranianos, está intentando ya evitar cualquier tipo de ataque de ese tipo. No tiene sentido que idees una operación mediática tan condenada al fracaso. Pero sí, si se le han enviado unas lanchas por parte de Estados Unidos, es porque la idea era esa. Otra cosa es un misil que puede ir a algún sitio o a cualquier otro sitio. Pero una lancha, obviamente, la has enviado Estados Unidos para que se produzca una misión suicida pura y dura como esa que nos ha descrito Miguel. Terrible, amigos. Una de las noticias del día, el cómo intenta evolucionar Ucrania, pero ya veis que las cosas no le van todo lo bien que le gustaría. En fin, Da la seguimos. sensación, Alberto, que no hay ni orden ni concierto, es decir, no hay ningún tipo de plan. El plan es que, bueno, ir para allá a ver si por un casual tenemos suerte y bueno, conseguimos algo, por lo menos mediáticamente hablando, para que salga, ya sabéis, en todos los medios, en los telediarios, etc. Exacto, Bueno, esa es la sensación que dan. La de que en un momento seguimos. determinado no tienen ningún criterio lo que piensan, pero puede llegar la posibilidad de generar un cierto ruido mediático. Y Amigos, traemos otra de bajas, Alberto, porque hoy el número vuelve a coincidir con el día de ayer. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 350 soldados en Kursk en un solo día. Y las pérdidas totales de Ucrania durante todo el periodo de los combates en Kursk superaron las 12.200 personas entre fallecidos y heridos. a lo Casi que hay nada. que añadir ya la cantidad ya de presos que ha hecho Rusia por rendiciones en Kursk. Eso va a caer, bueno, ya veremos lo que tarda en caer, pero parece ir a una velocidad también vertiginosa. Estados Unidos puede justificar permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania ataquen, perdón, que se me ha ido aquí ataquen a la Federación Rusa con armas de largo alcance de la OTAN como respuesta al suministro de misiles iraníes a Rusia. Ya tienen la excusa, pero fijaos la siguiente. Dice, Washington ya está considerando permitir el uso de armas de largo alcance. Dice, cuando los periodistas de la agencia Reuters le preguntaron a Biden si Estados Unidos levantaría las restricciones al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania en la guerra contra Rusia, el presidente estadounidense dijo que su administración ahora está decidiendo. Y permíteme, Alberto, ¿quién se ha ido? ¿Quién se ha ido hasta Kiev? Blinken y el ministro de Relaciones o de Asuntos Exteriores británico David Lammy. Pero ¿con quién han ido acompañados? Amigos magos, ponedlo en comentarios con quién creéis que ha sido ese acompañamiento mientras le doy paso a Alberto para que nos haga el primer comentario del uso de armas de largo alcance. Ahí lo tenemos. Era inevitable que poco a poco y semana tras semana fuéramos viendo que cada vez se acercaba más ya la tesis de permitir a Ucrania atacar con misiles de largo alcance. Rusia. Lo que nos daba una idea de hasta qué punto está desesperado Estados Unidos por la situación del frente en Ucrania era cuántas semanas iban a tardar en efectivamente derivar el discurso hacia permitir a Ucrania atacar el interior de Rusia. Podían ser, si las cosas iban con normalidad, un mes, que es más o menos lo que se ha tardado en el pasado cuando un arma en un momento determinado podría ser especialmente delicada en permitir a Zelensky atacar el interior de Rusia. Misiles de corto alcance. Recordad, los Scalp y los Storm Shadow, que es lo mismo, uno francés, otro inglés. Pero es que no hemos hablado de semanas, queridos magos. Hemos hablado de unos días. Sí, igual una semana, 7 días, 10 días, no más. Hace 7 días, Estados Unidos ni se planteaba la posibilidad de enviar misiles de largo alcance a Ucrania con el fin de atacar el interior de Rusia. Vamos,
ni por asomo. Ahí lo tenéis. ¿Cómo no estará de mal la situación para Ucrania? Que Estados Unidos ha tenido que hacer una reunión de urgencia en el Pentágono y decir, bueno, ¿qué nos inventamos para darle permiso a Zelensky para atacar Rusia? Pues no se nos ocurre nada. Hombre, que Irán le está entregando misiles. Y de repente surge alguien con un poco de cerebro y dice, pero si utilizamos ese argumento, por esa regla de 3, Rusia nos podría atacar a nosotros, que también le estamos dando misiles a Ucrania. Es cierto, el argumento es ridículo. ¿Alguno otro? Silencio en la sala. Y como se produjo silencio en la sala, pues el argumento es ridículo. Van a permitir atacar Rusia con misiles de largo alcance porque Rusia recibe armas de Irán. Y entonces Rusia podría aniquilar Europa de la misma porque todos los países europeos están enviando armas a Ucrania. Y ya que se aniquilas Europa, también tómate una molestia con Estados Unidos, que menos. O sea, ¿veis lo ridículo que es? ¿Veis lo desesperados que están? Y alguien dice ahora, fantástico, bueno, pero entonces, vale, van a atacar con misiles de largo alcance y surge la duda. ¿En qué va a cambiar el frente con misiles de largo alcance? Lanzados contra el interior de Rusia. ¿En qué, amigos magos? En absolutamente nada. Luego, ¿el objetivo es sostener el frente más tiempo? No. El objetivo es generar las suficientes provocaciones a Rusia para escalar la guerra y conseguirlo antes de que Ucrania colapse. Y lo que nos da la prueba de que Ucrania podría estar cerca de colapsar es precisamente la velocidad con la que... y el absurdo en los argumentos con el que están llevando a cabo el proceso. De manera acelerada y poniendo en la mesa excusas ridículas. Aquí nos sirve decir, hombre, es que si Ucrania puede realizar un reclutamiento de 500.000 jóvenes, rebajando la edad de reclutamiento, pues tienen chavales para efectivamente aguantar. Pero ojo, que no solamente hay que medir cuál es la cantidad de tropas que necesitamos para aguantar al ejército ruso, hay que medir también cuál va a ser el descontento y la posibilidad de que el mismo país implosione. Que no solamente ellos mismos, los chavales, se opongan a ir, sino que toda la ciudadanía se oponga a que esas levas se produzcan. Que es lo que se están oliendo en el gobierno de Zelensky. Efectivamente, claro que hay más muertos que llevar al frente, pero les va a ser muy complicado hacerlo ya. Por lo menos a la velocidad que quieren. Tendrán que tardar más tiempo. Y mientras tanto, podría Estados Unidos, si en ese intervalo de tiempo colapsa Ucrania, no tiene dinero para pagar pensiones, no tiene absolutamente, cada vez tiene menos. Entonces los estadounidenses perderían la oportunidad que en el ámbito de la guerra de Ucrania escalara la guerra hacia más países europeos mediante provocaciones. ¿Y quién? Vamos a desvelar quién ha ido a este movimiento súper importante y muy significativo. Porque, ¿dónde está Zelensky? ¿Dónde está Zelensky? O sea, ¿va Blinken y Lamy a Kiev? ¿Dónde está Zelensky? No le veo. Alberto. No está, no. Valery Zaluzny llegó a Kiev con Blinken. El embajador de Ucrania en el Reino Unido y excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, llegó a Kiev junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Los medios locales se hacen eco de ello. Zaluzny se metió de lleno en el objetivo de los fotógrafos. Además de él y de Blinken, llegó a Kiev el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy. Se va a discutir, como estamos comentando, el uso de los misiles Storm. ¿Están preparando el relevo de Zelensky, Alberto?
Muy probablemente, querido Miguel. Y probablemente más que le han llevado para realizar ya ese relevo, que seguramente todavía tardará, para que ya Zaluzny se vaya familiarizando con lo que le puede tocar en el futuro si efectivamente es quien finalmente releva a Zelensky. Que sepa quién es el amo, ¿no, Alberto? Que sepa quién son los que mandan, ¿no? Que sepa ¿A quién tiene que obedecer? Exacto. Esa es la clave. Y obviamente está seguro. Zaluzny ya no corre peligro yendo a Ucrania como lo corría cuando los británicos lo sacaron a todo correr de allí, engañando a Zelensky. Una vez que ya lo habían sacado, le dijeron, dale la embajada en Londres, porque sabían que iba a ser eliminado si se quedaba en Ucrania. Zelensky lo quería eliminar. Ahora va encastrado o empotrado, como lo queramos llamar, en la delegación que va Blinken y ese ministro de Exteriores o de Defensa, no sé exactamente de los dos, británico. Con lo cual, amigos, ya tenemos el que probablemente van a intentar que sea su sucesor y ya le están colocando de becario, de prácticas, entendiendo cómo va el juego y quién manda aquí. Toda la razón, Miguel, tal cual lo has dicho. Le falta conocer a Lindsey Graham, que realmente se queda las palmaditas en la espalda, pero todo llegará. Ya le prepararán el viaje, no te preocupes. Con el billete pagado. Moscú ha prometido responder con armas más poderosas y destructivas a los ataques de Kiev con misiles occidentales. Se calienta el ambiente. Las autoridades rusas responderán a los ataques con armas de largo alcance en su territorio si los países europeos y Estados Unidos permiten a Ucrania golpear a la Federación Rusa con armas transferidas. Esto lo dijo el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin. Según él, en este caso, Washington y los estados europeos se convertirán en partes del conflicto ucraniano, lo está diciendo Alberto ahora. Volodin señaló que el presidente ilegítimo de Ucrania, Zelensky, apelando a Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña con una solicitud para suministrar las armas de largo alcance. Todo esto llevará a que nuestro país se vea obligado a responder con armas más poderosas y destructivas protegiendo a sus ciudadanos. Llamó a Zelensky un jabón estadounidense caducado. Esto no lo había oído nunca. Mira que hemos escuchado cosas. Que se está volviendo tóxico y está a la espera de juicio. Por su parte, el secretario de prensa Peskov admitió que la decisión de atacar a Rusia con misiles ATAK-MS ya estaba tomada. Y ahora intentan formalizarla a través de una campaña de información en los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, continúan los intentos de distanciarse de la participación de los Estados Unidos de América y los Estados europeos en este conflicto. No creemos que funcione, dijo Peskov. Aclaró que la respuesta de Rusia a los ataques en lo profundo de su territorio será apropiada y dijo a los periodistas que la operación militar especial en sí es una respuesta a posibles ataques a las profundidades del territorio ruso con armas occidentales. Verás, no necesitas esperar ninguna respuesta en todas las partes. La operación militar especial es la respuesta a todas estas acciones. Bueno, Alberto, una lectura. Pues sí, cada vez más cerca, y fijaos que ya Rusia amenaza con ir subiendo el tono del armamento que utilice. Ojito. Ojito, porque puede parecer que Rusia quizás con los Iskander, bueno, con los Zircon, quizás con los Kinzhal, ya ha subido suficientemente el tono. No, queridos. No lo ha subido y puede subirlo bastante más y veremos. Porque ya ha repetido en más de una ocasión el gobierno ruso. Si Estados Unidos cree que se va a quedar al margen de la guerra en el caso de desatarse de manera global, está muy equivocado. Esa estrategia de lanzar a otros, tú vete tranquilo que yo te ayudo, de Estados Unidos, ya le han dicho desde el Kremlin que no va a funcionar en esta ocasión. Y por ahora, todo lo que se ha dicho en el Kremlin se ha cumplido. A mí me encantaría que estas personas que nos llaman voceros de Putin y cosas por el estilo, nos digan en qué han mentido en el Kremlin. Porque nosotros sí podemos decir en qué han mentido en la OTAN. Es más, nos costaría encontrar una sola verdad en toda la OTAN durante los últimos 2 años y medio de guerra de Rusia contra Ucrania. Miguel, súper interesante. Nos dicen... ¿No tienes, Alberto, la sensación
de que va a ocurrir algo en un breve espacio temporal? Sí, lo están acelerando, querido. Están ya intentando colocar todas las premisas. Recordad que hace unas semanas Jake Sullivan viajó a China en un viaje, sorpresa, tremendamente sospechoso. Y ya en todos los mentideros geopolíticos relevantes se dice que allí a lo que fue, a China, es a explicarle a China que se iban a dar pasos todavía mucho más graves contra Rusia. Obviamente, Jake Sullivan no te va a decir, no le va a decir a Xi Jinping, oye, vamos a dar pasos más graves contra Rusia. No, no. Allí va a decir, bueno, pues sí, hay que llegar a la paz, pero nos gustaría saber cuál sería la posición de China, que hasta ahora ha sido muy moderada, en el caso de que, pues, yo qué sé, que se produjera un conflicto nuclear entre Europa y Rusia. ¿Qué pasaría? Por poner un ejemplo de lo que podría haber dicho Jake Sullivan. Y China, por lo que tenemos entendido, sobre todo después de lo de Kursk ya se ha cuadrado, ha dicho que se acabaron los juegos, que ya va a dejar de decirle a Rusia que busque una paz con Ucrania, ya ha visto de qué va el asunto y que como intenten meterle más fuego a la situación contra Rusia, ellos van a perder su posición de neutralidad. Y claro, como bien nos dice ahora Miguel, tienen prisa. Y eso implica que en cualquier momento, efectivamente, Miguel, puede pasar cualquier cosa. Fíjate, Alberto, que ahora me está viniendo a la mente, según estás haciendo este fantástico repaso con lo del tema de Sullivan, las palabras de Putin hace un par de días cuando dijo, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Y ha señalado también, Rusia debe estar preparada en todo momento para defenderse. Y estas declaraciones son de hace un par de días, en el foro económico que la traíamos ayer o antes de ayer. Cualquier escenario es probable, y lo ha dicho Putin porque realmente él tiene información y está viendo todos estos movimientos. Así es. Y fijaos que hace una semana ya Miguel nos traía otra información que también ha pasado un poquito de rondón por los medios de comunicación, pero que era clave. Que Estados Unidos recibía por parte de Zelensky un listado de posibles objetivos dentro de Rusia. Es decir, que Estados Unidos, a partir de ahora, puede atacar con misiles de largo alcance desde Ucrania cualquier lugar de Rusia y luego decir que ha sido Zelensky. De hecho, ya nos lo avisó y le dijimos que no lo hiciera. ¿Os suena de algo? De hecho, Alberto, perdón que te interrumpa, hoy traemos una lista ya más concreta, que os traemos la noticia un poco más adelante. Claro, de ahí que incluso aquí planteamos que Zelensky podría, llegado el caso, justificar un ataque contra el Kremlin, lo cual suena a una barbaridad. Obviamente el Kremlin tiene sus defensas, pero ya hemos conocido también que Putin estaba redoblando su seguridad, pero no en el ámbito personal, que te van, llegado el caso, a cometer un atentado contra ti, sino los lugares que iba cambiando continuamente su presencia. Recordad que es de los pocos mandatarios que no se ha confiado ni un solo segundo en cuanto a su posibilidad de ser eliminado. Y ahora está redoblando los esfuerzos. Luego, ojo, porque tienen todos los ingredientes y es que en realidad nos los colocan delante. Lo que pasa es que a veces es difícil verlos día tras día. Si los colocamos todos a la vez, cuadran. Llegado el caso, una vez que están los misiles de largo alcance en Ucrania, se realizan ataques a zonas estratégicas rusas, por ejemplo, llegado el caso, propagandísticas incluso, véase el Kremlin, y luego Estados Unidos lo que dice es que ellos en ningún momento le habían dado permiso a Zelensky, cuando esos misiles de largo alcance los tienen que operar necesariamente los estadounidenses. No los pueden operar los ucranianos. Y más con la prisa que tienen. Porque si llegado el caso tuvieran que formar a un ucraniano para manejar esos sistemas de misiles, necesitarían meses. Pero no. A la velocidad que tienen que llevar a cabo los pasos, solo pueden llevarse a cabo los ataques con esos misiles desde Ucrania por parte de efectivos estadounidenses. Y ahí sí que ya el Kremlin es el objetivo más publicitario que podrían intentar atacar.
Pero ahí tienes 1000 cosas más. Radares de alerta temprana, ya han atacado 3 en los últimos meses. ¿Sabéis que eso para la doctrina nuclear rusa es respuesta nuclear inmediata? Sin embargo, se han contenido los rusos. Y bueno, a partir de ahí podemos echarle toda la imaginación que queramos. Centrales nucleares rusas, todo lo que queramos. Miguel, no sé si te estoy cortando. No me estás cortando. Simplemente quería comentarte que han necesitado el visto bueno británico, porque se han llevado a la reunión al ministro de Asuntos Exteriores británico. Fijaos la reunión. Blinken, Reino Unido y Zaluzny. Es que siempre lo solemos comentar y ahora es muy bueno que lo hayas recordado. ¿Te acuerdas, Miguel, Alberto, de una noticia que traíamos? Joder, y estamos haciendo un remember brutal. De la importancia del papel de Reino Unido en la operación militar especial y en el conflicto. Exacto. Y algún analista comentaba, Reino Unido tiene más importancia de la que muchos medios están dando. Fijaos a quién se ha llevado Estados Unidos a la reunión. Claro, claro. Y además, la importancia de Reino Unido se suma si tenemos en cuenta que la doctrina estadounidense de provocación de conflictos siempre exige que Gran Bretaña esté de acuerdo y un país continental de Europa esté de acuerdo. El caso más claro y evidente fue el de Irak. En la guerra de Irak, obviamente, Gran Bretaña estaba de acuerdo, pero necesitaba a Estados Unidos un país continental europeo. Y el tonto de turno fue España, José María Aznar. ¿Os acordáis aquella reunión de las Azores? Primer ministro británico con George Bush hijo y Aznar. Pues ojito que esa visita a Kiev de mandamases estadounidenses, británicos, aunque vayan acompañados del becario Zaluzny, no augura nada bueno. Y a partir de ahora tendremos que estar muy pendientes de lo que nos dice Borrell o cualquier otro mandatario tipo Macron o los polacos, porque Estados Unidos, antes de llevar a cabo un acto que pueda generar una provocación mayor, necesitará que haya un respaldo con declaraciones, además de por Gran Bretaña, por un país continental europeo. Y yo creo que tiene que haber alguna declaración de Stoltenberg, Alberto. Seguro. De apoyo, seguro, de alguna seguro. manera. De hecho, querido Miguel, una de las noticias que traes ya te está dejando ver, luego cuando la introduzcas lo comentamos, que puede ser Stoltenberg quien dé el visto bueno. Sí. Muy buena tu consideración. Seguimos. Bueno, vamos a continuar porque esta confirma un poco lo anterior. Este es Sergei Ryabkov, que dice, si Estados Unidos permite que Kiev use misiles occidentales para atacar profundamente la Federación Rusa, entonces esto será un gran paso hacia la escalada. Viceministro de Relaciones Exteriores ruso. Nos la está comentando también, pero fijaos la siguiente. Esta la hemos traído hoy de última hora. Esa lista que había elaborado Ucrania, esa lista en blanco con todos los posibles objetivos de los misiles de largo alcance que os comentaba ahora Alberto Iturralde. No solo aeródromos, el Ministerio de Defensa de Ucrania nombró los objetivos de los ataques de largo alcance. Es decir, nos están vendiendo hoy que están discutiendo la posibilidad, cuando ya tienen hasta la lista de objetivos escrita en un papel. Y cuando en teoría, hasta hace 2 días, era impensable recibir esos misiles. Fíjate lo que dice la noticia, Alberto. Dice, según el general, bueno, es un general ucraniano, se llama Iván Gavrilyuk, teniente general, primer viceministro de Defensa de Ucrania. Según el general ucraniano, mientras Kiev se coordinaba con sus socios en la eliminación de barreras para el uso de ataques con misiles de largo alcance, el ejército ruso redesplegó aviones fuera del alcance de este tipo de armas. Gavrilyuk señaló que, por lo tanto, Estados Unidos expresó la opinión de que el uso de misiles de largo alcance sería ineficaz. Al mismo tiempo, dejó claro que Kiev podría atacar no solo aeródromos militares con misiles ATAK-MS, agregó que podrían ser arsenales, bases, almacenes. Dice, el general ucraniano espera que esto ayude a ralentizar la entrega de armas, municiones y equipos a la línea del frente. Ya nos van preparando para que se acepte por parte de la ciudadanía ese envío de misiles como algo bueno. Vamos a atacar objetivos militares.
hasta ahora, solo el 10% de los ataques que ha realizado Ucrania ha sido hacia objetivos militares. Otra buena parte ha sido a logística energética rusa. De ahí que los rusos hayan también acabado con las centrales eléctricas ucranianas en correspondencia. Y el resto ha sido contra población civil. Vamos, que creerte que los objetivos de Ucrania con esos eventuales o ese eventual envío de misiles de largo alcance van a ser aeródromos militares, bases militares, centros militares. ¡Ja! Eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Porque aunque fuera así, ¿vas a cambiar el frente ucraniano con esos ataques? No, no lo vas a cambiar. Rusia te va a seguir apisonando, arrollando, como lo está haciendo. Luego, esos misiles no pueden tener un mero objetivo militar porque no van a cambiar el curso de la guerra. Si los vas a llevar es para cambiar el curso de la guerra porque lo estás haciendo muy rápido. Es decir, estás desesperado. Las cosas van muy mal. Por eso te estás dando tanta prisa. ¿Vas a enviar con tanta prisa que estás demostrando porque las cosas van muy mal un misil susceptible de generar realmente una provocación y no por precisamente atacar objetivos militares? ¿Lo vas a enviar así, sin más, para que todo siga como siga hasta ahora? No, lo vas a enviar para que algo especial suceda. Y no es especial atacar centros de reclutamiento, bases militares, aeródromos militares, no. Pretenden algo muy distinto. Y como la imaginación de la OTAN para eso es terrible, vamos a agarrarnos a la silla porque nos vienen unas semanas de infarto, amigos magos. De infarto. Claro, que intentan blanquear todo eso intentando hacernos creer que van a atacar esos objetivos, para que así la ciudadanía, mientras escucha en las noticias algo que empieza a sonar un poco peligroso, diga, ah, bueno, pero no hay ningún problema, porque van a atacar bases militares. Hagamos un recuento de qué han atacado hasta ahora y veremos que pocas bases militares han atacado. En fin, Miguel, nuestros amigos magos están comentando, hace un ratito, lo decía solo Quendi, a Ucrania solo le va a quedar continuar ad infinitum con una guerra de guerrillas si la OTAN no dobla la rodilla. Pero que no, si es que ya ni eso. Que no. Si es que los chicos que están yendo ya al frente no tienen ni siquiera esa gana de luchar que podían tener, por ejemplo, las guerrillas españolas contra Napoleón, por poner un ejemplo, que es uno de los paradigmas de la guerra de guerrillas. No. Saben perfectamente que puede colapsar el ejército ucraniano en cualquier momento. Claro que tienen ucranianos para llevar al frente a morir, hasta la muerte del último ucraniano, pero la motivación es nula y eso influye muchísimo. No están viendo que con solo enviar carne vayan a aguantar mucho tiempo dentro de la guerra. ¿Dónde están las armas? Si ni siquiera se están produciendo las armas que necesita Ucrania. Si está toda Europa desarmada prácticamente. Está Estados Unidos que no tiene ni munición de 155 milímetros para artillería. ¿Qué vas a enviarles a los ucranianos para que sostengan la guerra? Es decir, ya llega un momento en el que, como no vayan con un cuchillo, no tiene sentido. Es decir, que tiene lógica eso, lo Quendi, y te agradecemos el comentario, pero es que la información que nos llega es dramática. Nos decía Marco García, la historia se repite. Dice, Ucrania es la España de la guerra civil. Rusos, británicos y alemanes usaron a España como campo de prueba de sus armas para después hacer la Segunda Guerra Mundial. Pues esa es una de las hipótesis. Muy de acuerdo contigo, Marco. Y Alfonso Tomás Cardoso Gallardo, que nos saluda desde Cuba. Gracias. Es que he querido meter este mensaje, querido Miguel, para mandar un abrazo enorme a los amigos cubanos que ven la magia de la bolsa. Muchísimas gracias. No sabéis el subidón que nos da a Miguel y a mí cuando sabemos que nos escucháis desde allí, bueno, desde Cuba, desde Argentina, Bolivia, Costa Rica, desde todos nuestros hermanos países hispanoamericanos. Y Marco García nos volvía a decir, uno de los objetivos últimos de esta guerra es que se animen los europeos a la guerra y al final mueran cientos de millones de eslavos y europeos. Los estadounidenses y sionistas son muy racistas. Sí, los sionistas se frotan las manos con lo que está pasando en Ucrania.
De hecho, hay noticias, vamos a ver luego que nos trae Miguel, que evidencian que no están muy lejos los sionistas de lo que está pasando en Ucrania. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que Claro. no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo